Muy bien, mi gente, muchos lo habían pedido. El problema del tinnitus en el oído, problemas de zumbidos en el oído. Entonces, aquí yo le traje a la experta en ese tema, la doctora Hilda Díaz, otorrinolaringóloga, señora. Así que... Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Muy bien, mira Hilda, muchas personas nos habían preguntado por las redes sociales que están teniendo, no sé por qué, mucha gente está teniendo zumbidos en el oído. ¿A qué se puede deber eso? Por ejemplo, si alguien te pregunta, doctora, tengo zumbidos en el oído, ¿a qué viene eso? Claro, existe un abanico de muchas posibilidades, ¿okay? Que lo cual habría que estudiar. ¿Okay? Por ejemplo, un paciente que sufra de tensión alta, o sea, hipertensión arterial, puede presentar un tinnitus en el oído. Un paciente que tenga algún problema de audición, por ejemplo, que tenga una pérdida auditiva o haya tenido una exposición a un ruido muy fuerte, que generando un tramo acústico puede generar también lo que es el tinnitus o zumbido en el oído, coloquialmente conocido así. Puede ser también, por ejemplo, si el paciente tiene un problema a nivel nasal, como una obstrucción nasal, una desviación del tabique, eso también puede generar que exista un problema en la trompa de Eustaquio, que es una obstrucción de la trompa de Eustaquio, y generar también lo que es el tinnitus en el oído. O sea que hay muchos factores que pueden generar ese error. No es solamente revisar y como que hay una infección, no. Claro, o sea, pudiese ser también, ¿okay? Está dentro de las posibilidades que exista, por ejemplo, una infección en el oído o lo que se llama un cerumen, motocerumen en el oído, también puede generar un tinnitus. Entonces, lo ideal sería poder evaluar al paciente y poder descartar si el problema está localizado a lo que es un cerumen, si el problema viene a nivel nasal, o si puede ser otra causa externa como un problema que sufra de alguna patología, entre ellas, por ejemplo, la hipertensión arterial. O sea que la mayoría de las personas que, por ejemplo, mi papá, él sufre de hipertensión. Él me dijo que está sintiendo un zumbido o un pitico en el eso se debe por hipertensión, entonces. Puede ser también la causa, ¿okay? Entonces lo ideal es que evaluar al paciente y poder observar cómo está su conducto auditivo, si se presenta cerumen allí, si presenta una infección, cómo está a nivel nasal, también si tiene una desviación del tabique, que también puede generar tinnitus. Y descartar, por ejemplo, si sufre de presión, controlar a ver cómo está su presión, porque la presión alta, cuando se eleva, es que se genera entonces también el tinnitus en el oído. O sea, puede haber una causa vascular también. ¿Okay? Entonces es importante evaluar no solamente de la parte auditiva, sino también hacer una evaluación si el paciente es hipertenso, evaluar cómo están sus patologías de base. Y ya a nivel de otorrino, ahí sí evaluar cómo está su nivel auditivo a través de lo que es una audiometría, que es una evaluación para descartar si el problema está a nivel del oído o está ya a nivel localizado por otras patologías. Y esas personas que sienten como como ese pitico, ¿no? Que también puede ser un zumbido, ¿no? Pero en la noche siente, ¿no? Claro, generalmente el paciente lo presenta durante todo el día, solo que por la exposición al ruido no lo percibe. Entonces en la noche, cuando ya disminuye todo el resto de los contaminantes auditivos, es que puede percatarse del ruido en el oído. Igual, también se han presentado muchos papers, muchos estudios, donde el alto nivel de estrés incrementa también el tinnitus en el oído. Entonces, si el paciente es ansioso, el paciente sufre mucho del estrés, los nervios, todas estas cosas se incrementan mucho más. Entonces, no solamente es un manejo por otorrino, sino también debería evaluarlo también la parte, por ejemplo, de psicología, para manejar también la ansiedad, el cardiólogo para evaluar la parte de la tensión arterial, importante también la alimentación, evitar también lo que son los alimentos negros, oscuros, porque eso influye en la salud auditiva. Disminuir el consumo de sal también, porque los pacientes hipertensos, cuando consumimos alta cantidad de sodio, incrementa también lo que es la presión arterial. Y además de eso, evitar lo que son las frituras, las grasas, porque eso también aumenta el colesterol, y el colesterol también puede influir un poco en lo que es el ruido del oído. Entonces lo ideal es hacerse una evaluación, primeramente por otorrino, y de allí se iría derivando a las otras especialidades para hacer un manejo conjunto. Ahora, otra de las preguntas más importantes, me acordé ahora, el vértigo. Tú ves el tema de vértigo, ¿no? Sí, por supuesto. La mayoría de las personas muchas de las personas que nos escriben que también tienen zumbido, también están presentando vértigo, o que tienen un vértigo bastante fuerte. ¿Qué se hace en estos casos? Y ojo, muchos han dicho que ya han ido al otorrino y no han visto una solución. ¿A qué puede deberse? Claro, justamente el vértigo, al igual que el tinnitus, también se relaciona mucho con la ansiedad y con el estrés. Empeora. ¿Okay? Entonces, un tema importante a manejar en el vértigo es controlar primero la ansiedad del paciente.
el estrés, ¿okay? Y ayudarle a entender que el vértigo es una sensación que percibe la persona, más no está sucediendo realmente. Entonces te da la percepción de que todo gira a tu alrededor y eso obviamente incrementa su ansiedad. Entonces primero tratar de calmar al paciente, explicarle qué es lo que está sucediendo solo dentro del ser, más no está ocurriendo así. Hacerle una evaluación completa, entre ellos están las maniobras, que son muy importantes, las maniobras de Simón, y también en caso de que percibamos que presenta un síndrome de Meniere, o incluso un vértigo posicional paroxístico benigno, que es el más común o el más frecuente, importante es hacerle una rehabilitación vestibular, que es un manejo directamente de otorrino y también se puede manejar por parte de ustedes por terapia física. También existen muchas maniobras de rehabilitación, que son ejercicios que se va posicionando el paciente porque el vértigo ocurre en la cóclea. ¿Okay? La cóclea es una espiral, ¿sí? Tiene esta forma y además de la espiral es como si tuviera 3 vías. Tiene un canal posterior, un canal anterior y un canal lateral. Entonces, cuando esos otolitos, que son como células, son como capsulitas que se forman, ellas migran a través de algunos de esos canales. Cuando están dentro del canal, ahí es que se viene la crisis del vértigo. Entonces la terapia le ayuda a que esos otolitos que están fuera de lo que es la cóclea vuelvan nuevamente a ingresar al líquido que está intracanicular de la cóclea y allí se puede manejar mejorar lo que es el vértigo también. También el tratamiento médico es muy importante, ¿okay? Pero demasiado importante la alimentación también. Igualmente reducir lo que son los alimentos negros, las grasas y disminuir el consumo de sal también es muy importante. Por ejemplo, si una persona tiene vértigo, o sea, tú le haces alguna maniobra, ¿le haces? Sí, por supuesto, tendrás que hacerse varias maniobras, ¿okay? Son varios ejercicios, maniobras, y porque con la finalidad de descartar si es un vértigo posicional paroxístico benigno que se maneja con terapias o tratamientos o ejercicios vestibulares y descartarlo de lo que es un síndrome de Meniere, ¿okay? Que ya allí es un tratamiento específico, hay que realizar entonces la audiometría para poder descartar, hacer la evaluación completa y en el caso de que sea un síndrome de Meniere ahí sí ya remitir lo que son tratamientos médicos, ¿okay? Pero es muy importante calmar al paciente porque mientras el paciente esté ansioso y dentro de la terapia también les doy como recomendación general que siempre, por ejemplo, si están en la cama, ¿verdad? Tienen que sentarse, estabilizar un poco lo que es como su sistema del equilibrio, ¿no? Del oído, sentarse, esperar luego 5 minutos para luego poder retomar, ¿verdad? O levantarse de la cama. Pero es muy importante mirar un punto fijo, porque cuando sucede el vértigo tendemos a cerrar nuestros ojos y eso empeora el vértigo. Entonces tengo que colocar al paciente que mire un punto fijo, puede ser frente a su cama, coloque un reloj, un cuadro, algo que permita fijar la mirada allí, mantener la calma, es lo que le digo, mantenga la calma, mire un punto fijo, luego cuenta como hasta 10 y allí va bajando un poco la ansiedad y ahí nos puede ayudar a controlar el vértigo. ¿Por qué? Porque el ojo también participa en el equilibrio del oído, ¿okay? Entonces por eso dentro de los ejercicios vestibulares están también los ejercicios oculares. Bueno, entonces ya lo saben mi gente, vayan a los especialistas cuando tengan este tipo de problemas. Esta persona es la que lo sabe y si usted quiere el contacto de ella aquí en Tacna, se lo voy a dejar y bueno, puedes dictar tu número de todas maneras. Sí, por supuesto. ¿Y en qué sitio estás atendiendo acá en Tacna? Ok, por supuesto, les esperaría en el caso de que tenga alguna consulta en el Policlínico de Pocoyay, esa queda en la avenida Jorge Basadre y también en el Centro Médico Las Palmeras. Mi número telefónico, el que me pueden contactar, 929-012-469. Que tengan un excelente día. Ya, mi gente, listo.